Hoy vamos a resolver el ejercicio 5.2 del libro de problemas de Javier Arellano Gil. Para este mapa lo que tenemos que aplicar es el problema de los 3 puntos. Tenemos que tener conocimientos también de la regla de la vez y bueno, cómo hacer una sección geológica, que es lo que nos pide este problema. Todas esas cosas lo tengo ya subido en mi canal, así que pueden ir a buscarlos porque ahí los tengo explicado bueno, de mejor forma y más detalladamente. Así que ya pasando este mapa, vamos a leer lo que dice. Y bueno, tomando como base la información del mapa geológico, realizar las siguientes actividades. Cuantifique las unidades que afloran, calcular el rumbo y el echado de cada una de las unidades, identifique qué tipo de contacto, por tipo de contacto las unidades y describa brevemente sus características. Eso no lo vamos a hacer porque eso es más algo teórico, se refiere a describir cada unidad geológica. Nos pide construir las secciones geológicas que van desde A hacia B y desde C hacia D. Y por último, construya la columna geológica a escala. Vamos a empezar por calcular el rumbo y el echado de cada una de nuestras unidades. ¿Cómo hacemos para esto? Vamos a aplicar el método de los 3 puntos. ¿Y en qué consiste este? Imaginemos por un momento que bueno, esta calculadora me represente un plano, ¿sí? Este plano me va a representar un contacto, como podemos ver acá en nuestro mapa. Estas líneas azules y bueno, que son más gruesas, voy a acercar ahí, por ejemplo acá, toda esta línea azul me representa un contacto que separa una unidad de otra. Ahora, para imaginarnos esto, tenemos acá mi calculadora que representa el plano de este contacto. Nosotros sabemos por el método de los 3 puntos que 2 puntos a la misma altura, con eso podemos trazar una recta y eso me va a determinar el rumbo de este contacto. Ahora, para saber el buzamiento que tiene este contacto, necesitamos un punto a una diferente altura a los que ya tenemos acá. Con esto sabemos que tenemos esta fórmula y bueno, esto nos va a servir para calcular el buzamiento o inclinación que tiene este plano. En eso se basa el método de los 3 puntos, que lo vamos a tener que aplicar acá. Si nos acercamos a nuestro mapa, bueno, podemos ver diferentes unidades geológicas, que lo podemos ver acá con la simbología. Y como les dije, tenemos los contactos, que son estas líneas más gruesas de color azul, y tenemos las curvas de nivel. Vamos a calcular el rumbo y el echado para cada uno de estos contactos, así que vamos a tener que ir uno por uno y ver qué es lo que nos da. Una cosa más, y es que, bueno, dependiendo ustedes cómo saquen sus fotocopias, pueden agrandar o achicar más, así que no se preocupen si ustedes tienen resultados diferentes a los que tengo yo, porque se debe a eso, ¿sí? Pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? El mecanismo es el que ustedes tienen que aprenderse, y bueno, cómo saber aplicar todo esto. Así que para calcular rumbo y echado para este contacto, venimos de esta forma. Como les dije, para nuestro contacto necesitamos ciertos puntos para determinar el rumbo y luego el buzamiento. Ahora, en nuestro contacto, ¿cómo hacemos para identificar en dónde se encuentra una cierta altura? Bueno, es sencillo. Venimos a nuestro contacto y tenemos que fijarnos en dónde una curva de nivel interseccione a nuestro contacto. En ese lugar es donde vamos a tener la información de la altura en ese punto del contacto. Así que fijémonos en este. Vemos que tenemos intersecciones. Acá tenemos una intersección y vemos si tenemos otro punto porque necesitamos dos para trazar la línea de rumbo. Fijémonos, acá tiene la curva de nivel intersección al contacto y el valor de esta curva de nivel, sí, tal vez no se nota, pero es de 2000 metros. Entonces, tenemos intersección acá, seguimos esta curva de nivel porque necesitamos que vuelva a interseccionar con nuestro contacto. Entonces, seguimos y vemos que por acá tenemos un punto en donde hay una intersección. Entonces, acá ya tenemos 2 puntos sobre nuestros contactos. Estos 2 puntos los tenemos con la altura, que es de 2000. Entonces, venimos y trazamos nuestra línea, ¿sí? Uniendo estos 2 puntos. Y esto, lo que estamos haciendo es el rumbo para este contacto. Lo voy a trazar suave porque tal vez después lo borre. De esta forma ya tenemos el rumbo para este contacto. Ahora necesitamos otro punto a diferente altura para así poder calcular con nuestra fórmula el buzamiento para este contacto. Y necesitamos hacerlo de igual forma. Vamos a ver en donde una curva de nivel interseccione al contacto, que vamos con este. Miren, tenemos esta es de 1900, seguimos esta línea, recuerden, sobre este contacto, ¿sí? Y vemos que acá hay una intersección. Entonces marcamos este punto y miren ahora. Voy a poner mis reglas sobre mi línea de rumbo y tengo que medir hasta este punto y lo vamos a hacer de forma perpendicular. Eso es importante. Lo hacemos de forma perpendicular a nuestro rumbo y vamos a ver cómo es que nos queda. Bien, aproximadamente nos quedaría algo así. Ahora, ya tenemos nuestros 3 puntos. Esta es línea de rumbo y esto nos va a servir para calcular la distancia horizontal. Porque recuerden que para la fórmula, para calcular el buzamiento,
necesitamos la distancia vertical, que eso es simplemente la diferencia que hay entre alturas. Como en este caso vimos, nuestras curvas de nivel tienen una equidistancia de 100 metros, así que distancia vertical 100 metros. La distancia horizontal, ¿cómo calculamos? Bueno, simplemente con la regla nos situamos sobre nuestro rumbo, como les dije, de forma perpendicular a donde marcamos nuestro punto. Vamos a medir cuántos centímetros es que tiene, y a mí en mi caso me da unos 3,6 centímetros. Entonces, para nuestra fórmula lo necesitamos en metros. ¿Y cómo hacemos para saber a cuántos metros equivalen estos 3,6 centímetros? Lo hacemos con ayuda de nuestra escala. La escala nos dice, está en centímetros, por si no se llega a ver, 1 en 10.000 centímetros. Esto quiere decir que en un centímetro tenemos 100 metros. Entonces, ahora necesitamos saber cuánto hay en 3,6 centímetros. Hacemos esta regla de 3 simple y nos va a dar que son 360 metros. Ahora ya tenemos esos datos para reemplazar acá. Acá ya lo hice en la calculadora, me da un ángulo de 15,52 grados, pero para que sea más fácil luego en nuestra sección geológica lo voy a redondear a 16 grados. De esa forma calculamos el buzamiento para este contacto y, como les dije acá, calculamos el rumbo también para este contacto. Pero el rumbo necesitamos expresarlo con el ángulo, que en este caso el ángulo está medido con respecto al norte. Acá en nuestro mapa podemos ver el norte, está dispuesto de esta forma. Entonces calculamos el ángulo en sentido horario, nos da, o bueno, por lo menos a mí, un ángulo de 27 grados aproximadamente. Bien, este es el mecanismo que tenemos que aplicar para todos nuestros contactos. Tenemos que calcularle el rumbo a cada contacto y el buzamiento. Yo directamente lo voy a hacer con todos los contactos para no hacer más largo el video. Y bueno, les voy a mostrar cómo es que queda, para que ustedes puedan comprobar si son los mismos resultados o no. Bueno, no queda muy lindo, si quedan muchas rayas puede ser muy confuso, pero a ver, les explico un poco. Acá, bueno, antes de eso, acá lo que averiguamos, sí, del rumbo y el buzamiento lo escribimos en cada contacto con sus símbolos respectivos, que bueno, eso ya deberíamos saber hacerlo, igual tengo videos explicando eso. Entonces a cada contacto lo escribimos con su símbolo de rumbo y buzamiento. Bueno, fíjense que para este contacto aplicamos lo mismo, ¿sí? Dos puntos de cota a misma altura, buscamos otro diferente, hacemos todo este cálculo y nos da un ángulo de 32 grados. A todos los ángulos los redondeé para que nos facilite a la hora de hacer nuestra sección geológica. Acá nos tenemos que quedar con nuestros símbolos de rumbo, de buzamientos, ya no tanto con las líneas auxiliares que usamos para, bueno, indicar o encontrar estos buzamientos, ¿sí? Podríamos borrarlos o ustedes lo dejan ahí, pero yo lo voy a dejar acá porque ya me costaría borrar todo, ¿sí? Entonces ya tenemos hecho lo que sería calcular el rumbo y buzamiento de cada una de las unidades. Ahora lo que vamos a hacer son las secciones geológicas que van desde A hacia B y desde C hacia D. Y vamos a comenzar con este corte desde A hacia B, luego pasamos con el otro. Acá vamos a tener un problema, que es complicado si es que es la primera vez que se presentan a esta situación. Y es que en videos anteriores, donde ya hemos hecho secciones, hemos visto que elegíamos nosotros en dónde hacer la sección y siempre elegíamos nuestro corte de una forma que sea paralela a la dirección de buzamiento de nuestros contactos. Esto con la intención de usar esa inclinación, ¿sí?, de cada símbolo para cada contacto, lo íbamos a usar como inclinación en nuestra sección geológica. Estos buzamientos que tenemos son los buzamientos reales de cada contacto. Entonces eso nos facilitaba las cosas porque simplemente usábamos este ángulo para hacer estas inclinaciones. Pero ahora tenemos el problema que nuestro corte no está dispuesto de forma paralela a nuestras direcciones de buzamiento. Vemos que estos apuntan para acá, estos para allá. Entonces acá lo que vamos a aplicar es una fórmula del calculado para hacer el buzamiento aparente. Que no es muy complicado, como les digo, la primera vez sí, pero con práctica y van a ver que es sencillo, lo van a sacar en un ratito. Tenemos dos fórmulas para calcular el buzamiento aparente. Dos formas distintas de hacerlo, pero que se basan en lo mismo. En este caso, para este video voy a aplicar solamente una de esas fórmulas. En otros videos trataré de aplicar la otra fórmula. Pero como les digo, es sencillo, así que no se preocupen. La fórmula a ocupar es esta, en resumen. Que dice la tangente inversa de la tangente del ángulo de buzamiento. ¿Sí? Vamos a aplicar esto para cada contacto. Tenemos este es mi ángulo de buzamiento, en este caso 16 grados, por el seno, y presten atención acá, que hay entre el rumbo, ¿sí?, la línea de rumbo y nuestro corte. Ese ángulo lo vamos a medir en sentido horario, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, acá, con este símbolo, ¿sí? Voy a hacerlo así. Sabemos que acá es 16 y nuestro corte va dispuesto de esta manera. Entonces lo voy a dibujar aproximadamente, lo voy a dibujar aproximadamente así, ¿sí? Esto ignoro. Como les dije, es el ángulo que hay de mi línea de rumbo hasta mi corte medido en sentido horario. Eso es lo que vamos a tener que hacer para cada contacto que, bueno, se encuentre situado sobre nuestro corte. La otra fórmula es sencilla, solo que es usando coseno y bueno, el ángulo se mide desde la dirección de buzamiento hacia nuestro corte. Como les digo, sencillo, pero eso para un próximo video. Bueno, miren.
Este es 16, 17, 17. Bueno, acá ya lo pueden ver. Yo directamente ya calculé. ¿Sí? Ya voy a escribir el resultado. Fíjense, por ejemplo, que acá tenemos dos diferentes contactos en donde el símbolo es idéntico. Mismo ángulo de desplazamiento, la línea de rumbo también son paralelas. Acá, de igual forma, tenemos mismos ángulos de desplazamiento y de formas paralelas los rumbos. Entonces no hace falta usar una fórmula para cada uno de estos ejemplos porque el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Miren, acá entonces lo calculé una sola vez al ángulo de 17, al de 32, entonces eso a tener en cuenta. Otra cosa, yo medí acá, para que vean, bueno, cómo lo hice, mi corte está puesto así. Esto ustedes lo van a hacer, yo ya no lo escribí, pero les explico. Entonces trato de proyectar mi corte un poco más arriba, obviamente esto lo hice con paciencia, por ustedes es por el ejemplo, y eh, medimos el ángulo que hay desde el rumbo hacia nuestro corte. Entonces, bueno, es todo un proceso, tenemos que situarnos, vamos a extender nuestra línea de rumbo y vamos a ver que mide unos 50 grados. ¿Sí? Acá como yo ya lo tengo, 50 grados. De igual forma, lo hacemos para estos símbolos, ya los de abajo, que vemos que el rumbo es diferente y bueno, también el bosamiento. Tratamos de proyectar nuestro corte más abajo de forma paralela y medimos, bueno, en este caso sería así, aproximadamente, medimos este ángulo en sentido horario debe ser y bueno, a mí me dio un ángulo de 3 grados. Así que ya sabiendo eso, calculamos nuestros bosamientos aparentes. Bien, ya lo tengo calculado. Entonces, estos ángulos son los que vamos a usar en la inclinación de nuestros contactos en nuestra sección geológica. Entonces ya venimos, sí, tengo videos enseñando cómo hacer perfil topográfico, sección geológica, así que vayan a verlos porque voy a ir más rápido para que el video no quede tan largo. Sí, ya sabemos que tenemos que situarnos, marcamos curvas de nivel, levantamos nuestra topografía ubicando los puntos, marcamos el relieve, recuerden, misma escala vertical y horizontal, respetando también los márgenes, todo eso ya deberían saberlo. En otros videos ya les mostré cómo hacer para tener las inclinaciones de nuestros contactos, pero en este caso voy a usar una forma diferente de hacerlo, porque, bueno, va a ser una forma más rápida, la otra es la clásica, ¿sí? Pero acá, bueno, con bosamiento aparente y todo esto, es mejor hacerlo de esta forma. Volvemos a nuestro corte y vamos a indicar en dónde interseccionan los contactos con nuestro papel, ¿sí? Solo vamos a marcar los contactos, ¿sí? Estos que son los de líneas azules. Miren, presten atención. Venimos sobre nuestro corte y marcamos cada contacto. Ahora, en cada contacto, bueno, miren, como les dije, indicamos y además de poner sobre este contacto donde es que corta, vamos a ponerle el símbolo, ¿sí? Respetando el rumbo y la dirección de buzamiento, que, bueno, este es el buzamiento real de 16. Como les dije, acá vamos a usar el buzamiento aparente. Entonces, con los datos que previamente ya habíamos calculado, que son estos, vamos a reemplazarlos, porque ahora va a ser el buzamiento aparente. Entonces, a cada contacto, con su respectivo símbolo, ahora lo anoté con el buzamiento aparente que lo vamos a considerar. En este caso, bueno, no tenía el símbolo, pero vamos a suponer que la litología seguía dispuesta de una igual forma, así que bueno, por eso 2 grados y bueno, ahí lo tienen. Ahora, ya con esa información, miren, para este primer contacto, ¿cómo hacemos? De igual forma que lo hacemos con las curvas de nivel, ¿sí? Seguimos la línea, levantamos hasta la altura correspondiente y marcamos un puntito. Bueno, de igual forma lo hacemos con los contactos. Vamos con este, por ejemplo, que está más fácil, pero en este caso no tenemos el dato de la altura, no importa, ¿sí? Solamente sabemos que seguimos esta línea y hasta donde toque con nuestro relieve, con la superficie, vamos a marcar un punto. Eso vamos a hacer con todos. Bien, ahora, ¿cómo seguimos? Presten atención acá. Con la ayuda de nuestro transportador, vamos a, por ejemplo, para este contacto, vamos y venimos acá hacia donde nos dio la intersección con la superficie. Y con el transportador venimos, tratamos de posicionarlo de forma que quede, bueno, bien alineados, forma horizontal. ¿Y cómo vamos a medir este ángulo de bosamiento aparente? Fíjense que está apuntando la dirección de bosamiento hacia allá. Entonces, podemos decir que vamos a tomar el bosamiento para calcular el ángulo apuntando desde acá, va a ser nuestro cero, y vamos a medir lo que nos indique, 12 grados. Entonces vamos a venir así, y aproximadamente acá son, bueno, 12 grados, lo voy a marcar acá, aproximadamente, ¿ok? Ustedes lo hacen con más paciencia. Y bueno, ya tenemos dos puntos, tenemos que unirlos mediante una recta. Bien, fíjense que ya tenemos nuestro primer contacto. Vamos a hacer lo mismo con este. Venimos y alineamos, ¿sí? Aproximadamente, marcamos en 13, que sería por acá, y trazamos. Y lo mismo empezamos a hacer con estos contactos, ¿sí? Marcamos 13, acá 2. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Que no es, bueno, es idéntico, ¿sí? Pero cambia un poco. Fijémonos, por ejemplo, acá. Este tiene un bosamiento de 2 grados. Nos situamos sobre el contacto, ¿sí? Alineamos todo y tenemos que marcar 2 grados. Que, bueno, sería aproximadamente por acá. Sí, sería, bueno, estaría casi de forma horizontal. Entonces los unimos mediante una recta. Y me dio aproximadamente esta recta.
fijémonos que seguimos trazando sobre todo esta superficie, la seguimos trazando esta recta. Bueno, de igual forma tenemos que hacer con cada uno de estos contactos con sus respectivos buzamientos, de forma que me quede así. Bueno, acá quiero decirles que me equivoqué con esta recta, sí, usé este punto que no era con este punto, así que disculpen, ahora lo borro y lo acomodo. Las cosas hay que hacerlas con paciencia para que nos salgan bien. Entonces, bueno, acá tenemos el contacto, lo voy a hacer todo. Bueno, de esta forma yo tengo todo hecho. Fíjense acá que lo marqué como una, bueno, de forma erosiva porque no tenemos información en nuestro mapa de lo que pasa con esta unidad, por eso es que lo hicimos de esta forma. Eh, bueno, miren, esta primera unidad correspondería a lo que sería esto, porque fíjense que en nuestro corte venimos y hasta nuestro primer contacto lo que teníamos era toda esta unidad, que por este caso son lutitas. Entonces, bueno, eso tenemos que saber identificar, ¿no? Esto en nuestro mapa representaba nuestro primer contacto. Entonces, antes de nuestro primer contacto estaban las lutitas. Entre, entonces, este contacto y este otro contacto tenemos lo que serían las dolomitas. Entonces, en nuestra sección geológica, lo que estaba contenido entre contactos era la dolomita. Y bueno, de esa forma podemos ir deduciendo en nuestra sección a qué corresponde cada unidad. Recuerden que para que su sección geológica esté bien, deben indicar en un título, respetar las escalas verticales, tienen que ponerle una orientación hacia dónde apunta el norte, pueden poner las referencias, hacer las referencias es, bueno, dibujar y pintar todo esto, acá, lo hacen acá a un lado, como les digo, pueden poner el norte, yo lo voy a dejar hasta acá el video porque ya está muy largo, me va a faltar, ¿sí? Para el próximo video voy a terminar todo esto, va a quedar todo bonito, ¿sí? Así que les recomiendo que busquen ese video porque les voy a mostrar cómo es que queda terminada mi sección geológica, todo pintado. Y además vamos a terminar lo que nos pide acá, la sección que va desde C hacia D y la columna geológica a escala. Eso lo voy a hacer en el próximo video. Así que bueno, ese en resumen fue el método, ¿sí? Y cómo es que tenemos que hacer todo esto, una sección geológica con cálculos de buzamiento aparente. Si les gustó denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nada, hasta la próxima.